¿Te acuerdas de esa creencia popular que dice que el avestruz oculta su cabeza cuando está en peligro? Aunque esta forma de afrontar la realidad nos parezca absurda, muchas veces los seres humanos hacemos algo semejante. Negamos los problemas que tenemos frente a nosotros. Negamos nuestro enojo o nuestra tristeza. Negamos que nuestros padres se odian. Rechazamos que tenemos un hermano en situación de riesgo y en algunos casos hasta podemos llegar a negar que en la familia ocurrió un abuso sexual. ¿Qué ganamos al negar los problemas de la familia? ¿De verdad podemos mantener el equilibrio y la unión por mucho tiempo? Hoy, en Diálogos en Confianza, negar los problemas de la familia no los resuelve. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema muy interesante, saber si negar los problemas de familia los resuelve o no los resuelve. Vamos a ver esto porque, bueno, muchísimas veces nos pasa, yo creo que no hay familia que en el momento en el que surge algún problema no tiene las herramientas adecuadas o las formas adecuadas para poder resolverlo. Y uno de los mecanismos de defensa más rápidos que utilizamos es el silencio o es pretender que no pasa. Como esta imagen que acabas de ver que me llamó muchísimo la atención de todos estos hombres y mujeres enterrando la cabeza en la arena, ¿no? Como si enterrar la cabeza o taparnos la mirada, como decía Sandy, que cuando somos chiquitos o nuestros hijos son chiquitos les dices escóndete y solo hacen así, ¿no? O sea, como si eso resolviera el problema. Esta es una forma en la que lo hacemos, o sea, nos tapamos los ojos y creemos que lo demás está resuelto. Y vamos a ver si eso es real o cómo podemos hacerle para enfrentarlo y sobre todo cuáles son los beneficios de que enfrentemos los problemas de familia, por supuesto en familia. Entonces, bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que va a estar muy interesante, así es que quédate con nosotros. Buenos días, mi Sandy, ¿cómo estás? Buenos días, Cris, muy bien. Ya leyendo algunos de sus comentarios, muchas gracias. Les recuerdo que estamos a través de Facebook Live durante las 2 horas de programa para que nos deje debajo de la transmisión todo lo que quiera usted opinar. También las preguntas para nuestros invitados especialistas y también nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica. Como dice Adriana Camarena, es fuerte lo que voy a decir, pero los mexicanos somos expertos en negar la realidad de los problemas. En las familias queremos dar la mejor cara hacia el exterior, pero de puertas para adentro la realidad es a veces muy disfuncional. Somos cómplices cuando nos quedamos callados frente a un problema, se pregunta, ahí les dejo la pregunta también para que nos ayuden a responder nuestro público, y necesariamente tenemos que ventilar los temas privados, porque esa es otra, ¿no, Cris? A veces hay culturalmente o no sé cómo aprendemos que tenemos esta necesidad de ventilar los problemas de los demás, pero no hablar de los nuestros. O sea, nos estás diciendo chismosos, mi Sandy. No, y me incluyo. Por eso nos estás diciendo. Pues sí, ya nos dirán nuestros especialistas si es algo cultural, qué sucede, porque esta persona que nos llamó habla de los mexicanos, pero bueno, claro, vamos a ver. Sabes que sí es cierto, ¿no? Yo creo que, bueno, ya no los dirán nuestros invitados, pero sí es cierto que de repente es más fácil hablar de lo que pasa en la casa del vecino que en la nuestra. Del primo de un amigo, ¿no? Del primo de un amigo. Bueno, pues les damos la bienvenida a nuestro público el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo para venir, y un poquito más adelante estaré con ustedes escuchando sus historias también. Y bueno, como invitados el día de hoy tenemos a Abigail Huerta Rosas. Ella es doctora en Ciencias Sociales, especialista en Género y Sociología de los Sentimientos. Abigail, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto tenerte aquí. Gracias. También está con nosotros Tonatiuh Moglia Riquelme. Él es maestro en Psicología Clínica y terapeuta cognitivo-conductual. Tonatiuh, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros David Carrión Robledo. Él es psicoanalista, especialista en psicoterapia individual y de pareja, director del Centro de Atención Psicológica 3 y docente de la Universidad Intercontinental WIC.
¿Cómo estás? Bien, Cristina, gracias. Qué Buen gusto. día. Buen Sí, día a todos. igualmente, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Carmen Gómez Montes de Oca. Ella es psicoterapeuta familiar y sistémica. Carmen, ¿cómo estás? Hola Cristina, hola a todos. Qué gusto tenerte Buen día, por aquí. gracias. Bienvenida. Hola. Oigan, y nosotros que aprendemos a negar la realidad desde la infancia, ¿ustedes qué opinan? Si empezamos por Claro, mira, en los sistemas familiares hay un término, yo no soy psicoanalista, pero hay un término que se llama mistificación, el cual habla de tratar de mantener un orden y tratar de que no haya un caos. Y a veces lo que hacemos como familia es que pensar que ocultar alguna situación nos va a ayudar a mantener ese orden. Es como aventar la basura abajo del tapete, esconder las cosas rotas. Ya ves que a veces cuando rompemos algo lo medio acomodamos ahí en el librero para que no se caiga. Es una tendencia a tratar de mantener cierto orden. Yo le llamo como empezar a aprender a disfuncionar. Las personas vamos disfuncionando, ¿no? Es decir, es en algún momento mucho más fácil, mucho más cómodo y nos genera menos problemática en ese momento. Yo creo que lo que hemos aprendido a hacer es a no enfrentar un conflicto porque implica un esfuerzo, implica trabajo. Y la tendencia que todos tenemos, pues es hacia lo fácil, hacia lo cómodo, ¿no? Desde tener un control para no pararnos a cambiar los canales. Esta como búsqueda de vamos a tratar de que aquí no pasa nada, de que no sucede nada y acomodamos todo de tal manera que parezca que no sucede nada y vamos caminando. Abigail, esto es algo que aprendemos generación tras generación, o sea, nos los enseñan nuestros padres, que a su vez se los enseñaron sus padres. ¿Cómo funciona esto de negar los problemas? Sí, es algo que tiene ya unos 4 siglos. La sociedad victoriana, por ejemplo, se caracterizaba por, ya sabes, todo este surgimiento de la aristocracia y posteriormente las sociedades burguesas. Dirían algunos sociólogos, lo que tienen que cuidar es un estatus, es decir, hay bienes materiales que cuidar, hay un apellido que cuidar y simbólicamente qué representa ese apellido y qué representa esa dinastía familiar. Muchísimo que cuidar. Claro. Dirá Norbert Elias, después las sociedades de clases más bajas, tratando de imitar a las de las clases más altas, nos vamos a preocupar por ser como ellos, porque sabemos que ser como ellos implica tener un bienestar, tener estatus, tener prestigio, tener reconocimiento, estar ¿no? Como dijeron los chavos, en una sociedad. O sea, lo traducimos de esa manera, digamos. Sí, claro, o sea, nadie quiere el desprestigio social, dice él en uno de estos libros de sociología. Es decir, nadie quiere quedar mal. Sería como si yo ahorita me quitara los atuendos que traigo para, me cuide mucho verme bonita en el programa, y entonces así de, ¿quieren ver realmente cómo me veo? O sea, la sensación de desprestigio y de verme mal es tan fuerte que, vaya, por lo menos el siglo XX, como el siglo de las sociedades modernas, capitalistas, industrializadas en todo el mundo, algo que quiere cuidar y ocultar, justo la teoría funcionalista, lo que él mencionaba, habla de esto. Hay que cuidar el orden, y el orden funciona y aquí no pasa nada malo. La clase media en México tiene mucho eso, tratando de imitar a la clase alta, por supuesto. La clase baja no lo tiene tanto, la clase baja es más grotesca. Tú vas a provincia y la gente habla de lo que está ocurriendo, las señoras se comunican en los espacios de lavado público, por ejemplo. Aunque también ahí hay cosas que se ocultan, Abigail, ¿no? Por supuesto. Ejemplo, hay cosas que sí marcan como si fueran estigmas, ¿no? Pero los motivos son otros. ¿Cuál sería el motivo? La vergüenza, la sexualidad, por ejemplo. La sexualidad es algo que causa vergüenza en todas las culturas. Pero este cuidado del desprestigio por el vernos bonitos no lo tienen. La clase media y la clase alta sí. O sea, por ejemplo, la violencia física al interior de las familias de clase alta se da, pero que los golpes no se vean. O sea, cómo vas a salir al club con tus amigas y pues que te da el moretón. La violencia es más psicológica, por ejemplo. En las clases bajas es muy común, ves que salió la vecina y trae el golpazo aquí súper evidente porque llegó anoche borracho el marido y le puso una friega, se escuchaba en la vecindad, ¿no? Pero en las clases altas la violencia es más de otro tipo, no es que no exista, sino
qué no se ve? Hay un estatus que cuidar, ¿no? Ajá, las razones por qué cuidarlas, lo que los motiva son diferentes. Muy interesante lo que nos están diciendo ustedes. Y bueno, los invito, ahorita los retomo a ustedes dos, por supuesto, los invito a que me acompañen a ver la diversidad de opiniones que existen en nuestros televidentes. Salimos a la calle y preguntamos, ¿por qué ocultarías un problema familiar? Vamos a ver qué nos dicen. Pues para no dañar a otras personas. Porque me afecta a mí y porque al final a mí me hace daño porque no quiero que los demás sepan lo que está pasando en mi familia. Probablemente por no querer causar problemas a mis padres o por vergüenza. Por pena. Porque aparentemente no podía tener una solución a la vista. Entonces complicaría más la situación, ¿no? Solamente que fuera a lo mejor de que pusiera en riesgo mi familia, a lo mejor y la integridad de un niño, un menor de edad, y que a lo mejor se expusiera a la sociedad, a lo mejor me daría pena y a lo mejor igual también pena por la niña para que no le hagan tantas preguntas. Pues por miedo a perder al esposo, a la hija, a los hijos. Por tontería, porque todos sabemos que el ocultarlo no lo resuelve. Por miedo a lo que los demás comenten. Bueno, pues muy interesante escuchar los diferentes puntos de vista y sobre todo como comentábamos mientras escuchábamos el sondeo, que sí efectivamente ahora a través de las redes sociales hay personas que exponen su vida completa, la vida del vecino, y hay otros que se lo quedan callado. ¿En qué depende? ¿De qué depende que haya familias que sí se lo guardan a ultratumba y otras familias que actualmente lo exponen en cualquier lugar? El problema familiar. Yo creo que tiene que ver con la estructura de la familia, cómo esa familia se conformó, y no solo en este tiempo presente, sino en las generaciones que le preceden a esa familia, lo que le fueron transmitiendo. Hace un momento tú preguntabas si el negar los problemas es algo que se aprende. Definitivamente, aprendizaje como una conducta adquirida, ¿no? Eso es lo que hacemos desde niños, adquirimos la conducta de silenciar, de callar, de negar lo que está pasando, porque nuestros papás así nos lo muestran. Pero ¿por qué adentro de una familia, aunque los papás lo muestren así, encontramos a 2 hijos que lo hacen y a otros 2 que no? 2 que son más comunicativos y 2 que sí son ultratumbos. Ahí tendríamos que hablar ya de la estructura personal de cada hijo. O sea, hay una estructura que es familiar y en cada miembro tiene su propia estructura. Esos 2 hijos que no se callan tienen una estructura más sólida, quiero decir, psíquicamente más fuerte, que pueden afrontar y nombrar las cosas como son. Otros 2 hijos que son, vamos a decir, más débiles o más frágiles, ¿sí? Y que se identifican con esos padres que prefieren callar y así se mantiene la cohesión de la familia. Los otros 2 que sí hablan, vamos a decir que son más, pues sí, más fuertes, más arriesgados a nombrar las cosas, aunque eso implique una crisis o un cambio o una crítica inclusive, ¿no? De repente, ¿por qué expones? ¿Por qué hablas? ¿Por qué dices cuando son cosas de nosotros? Esta famosa frase de la ropa sucia se lava en casa. Sí, esa sería una de las crisis a las que me refiero, por ejemplo, ¿no? Que es el tener que confrontarse con la familia, porque una parte de la familia no quiere que eso se exponga o que eso salga a la luz, y entonces atacan, critican, amenazan a los miembros de la familia que sí están dispuestos a hablarlo, a tratarlo. Claro. Oye, hablando de emociones, hay algunas específicas que son las que más callamos. ¿Cuáles serían estas? Pues mira, yo creo que lo primero, Cristina, es que nos da una gran inseguridad, ¿no? El enfrentar que tenemos un problema con el otro por miedo al conflicto, ¿no? Estas emociones, si no lo enfrentamos, nos crea muchísima angustia, pero el miedo al conflicto puede ser en relación al otro, es miedo a que se vaya, miedo a la reacción al otro, miedo al abandono, miedo a que no me quiera, miedo a que no me acepte, y eso nos lleva a evitar el conflicto y a no enfrentarlo, ¿no? Entonces lo que hacemos es negarlo a través de no pasa nada o a través de si probablemente no lo hablo, desaparece, y tenemos
tenemos también muchísimo miedo a nuestros propios sentimientos, ¿no? Probablemente no tenemos resueltos situaciones en este conflicto con la persona y estoy poniendo en el otro una cosa que yo no sé cómo resolver o que creo que no tengo las herramientas para poder resolverlo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para resolver el conflicto si estoy confundido, si no sé qué hacer y si aparte me conflictúan mis mismos sentimientos? Entonces, lo que es importante es atreverse, ¿no?, a hablarlo de una manera donde yo tenga primero claro mi sentimiento, ¿no? Primero ver qué me está pasando a mí con el otro, ¿no? Resolver mi enojo, resolver mi conflicto, resolver mi confusión y después de eso poder hablarlo con el otro, pero ya teniendo en cuenta y con claridad de mis creencias, de mis pensamientos, de mi responsabilidad también en el conflicto. Claro. Casi nada difícil lo que estás diciendo, años de terapia, pero bueno, adelante, mi Sandra. No, y es que también nos están preguntando qué diferencia hay entre guardarte algo que se considera como parte de tu privacidad. Por ejemplo, nos dice Felipe Ramírez, creo que no todo debe ser dicho. Por ejemplo, hay problemas que no afectan más que a la pareja y por qué los suegros se tendrían que enterar o por qué parece que tenemos que hacer público. No es negar el problema, sino simplemente tener privacidad. Y esto también va muy acorde con los niños, porque hay veces que los pequeñitos no tendrían por qué enterarse porque no saben cómo manejar sus sentimientos hacia los conflictos de los adultos. ¿Qué nos podrían decir en esto? Lo que pasa es que creo que hay una diferencia importante entre esta discreción que cuida y es cautelosa, puesto que un niño no lo va a saber manejar. Puesto que para qué quiero que sepan tal cosa si a lo mejor los comentarios de la gente en torno a problemas de pareja, por ejemplo, me va a conflictuar más con la pareja. Entonces ahí es como, ¿para qué le digo a mi suegra que, no? O que mi mamá sepa que no tiene caso. Es una cuestión como de salvaguardar esta relación. Pero hay otra forma donde uno sabe y siente esto lo oculto por vergüenza, por dolor y por miedo. Sí. Y cuando hay dolor, vergüenza y miedo, ya lo de menos es que lo sepa o no el otro. Aquí creo que lo que trataríamos de llegar todos a un acuerdo es cuánto dolor, más conflicto, más rabia, más vulnerabilidad te genera callarte algo que de sí ya es vergonzoso, de miedo y de sufrimiento. Si lo hablas, la palabra sana, ¿no? Decía Freud. Es decir, el punto no es publicarlo o no publicarlo. Cuando tú quieres sacar algo muy doloroso para que esto sane, lo de menos es que lo sepa el mundo, que lo sepa Facebook o que lo sepa tu vecina o tu pareja. El punto es la sanación. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Pues nada más conservar apariencia y ya, no creo que haya mucha ventaja. Ventaja el que no te juzguen y desventaja el que no te puedan apoyar emocionalmente, a lo mejor también ellos. Ninguno, por el contrario, yo creo que nos afectamos porque nos negamos a nosotros mismos el apoyo que podemos obtener de la familia. De momento a lo mejor es para que no crearles angustia y ansiedad, ¿no? Serían las ventajas. Podría ser aceptado ante la sociedad o podría evitarse algún problema en particular. Sí, creo yo que si no tiene una solución fácil, puedes suavizarlo de alguna forma para ser más constructivo. Si el problema es muy complicado, puede ser una crisis más compleja, ¿no? Porque no se resuelve. O sea, si tenemos un problema hay que buscar alternativas de solución. Ajá. Entre más se reconozca el problema, más lo identifiques, más lo resuelves. Ninguna, al contrario, creo que te podrían ayudar, pero simplemente por pena, por la sociedad que nos ha implementado eso, pues lo ocultamos. Bueno, muy interesante escuchar los diferentes comentarios, ¿no?, que nos están diciendo el público. De veras, muchísimas gracias. Y estábamos platicando un poco de las cosas pequeñas que empiezan a ser el núcleo de lo que nosotros después convertimos en grandes secretos de familia, ¿no? Como, por ejemplo, cuando una pareja se empieza a pelear. O sea, no importa hombre, mujer, dos hombres, dos mujeres, me da igual, pero es como muy común, no te pelees enfrente de los niños, que los niños no se enteren, que no oigan, que no sepan. Como si los niños no sintieran lo que está sucediendo, como si no fueran resonantes las emociones y no nos diéramos cuenta pues, que mi mamá no está enojada, es lo que le sigue, ¿no? Claro. Y llegas y te acercas y dices, mami, ¿estás enojada? ¡No!
Lenguaje Qué no confuso verbal. es para el niño. Sí. Qué confuso es para el niño ver todo un lenguaje corporal, no verbal, que indica una cosa que es que está enojado, que está, a lo mejor no sabe todavía que está enojada, que está alterada, que algo le pasa. Porque aparte está aprendiendo a nombrar las emociones. Está aprendiendo el niño, a nombrar ¿no? las emociones, a ponerle su nombre a cada una, ¿no? Y entonces el niño naturalmente pregunta, mamá, ¿estás enojada? No. ¿Qué tienes? Nada. Nada. ¿Dónde coloca esa información el niño? ¿Sí? ¿Qué les pasa a los niños cuando nosotros les damos ese doble mensaje? Se van callando, se van silenciando. Primero se confunden, por supuesto, Sí. ¿no? Primero es una confusión tremenda, que lo que vive el niño es, ya de grandes le llamamos angustia, algo que no puede nombrar, Claro. algo que no tiene nombre, pero que se siente y que incomoda y que altera y que afecta. Y la respuesta o la solución a esto es el silencio. Entonces me callo, entonces ya no digo como nada. que negamos esta parte que todos nacemos con la intuición. O sea, es como justo el momento en el que la negamos y entonces Sí. empezamos desde niños a decir, pues entonces estoy equivocado en lo que siento. Ajá. Entonces la intuición la borramos, ¿no? Dona, tú tenías ganas de comentar algo, Sí, me decías. bueno, voy a retomar un poquito esto y después hacer un comentario. A los niños les hemos enseñado, afortunadamente hemos estado cambiando esto porque la mayoría de los que somos padres todavía nos tocó aprender esto de que los niños no se tienen que esconder, los niños no pueden hablar, los niños no pueden expresar, ¿no? Los niños se pueden dejar ver, pero no se pueden escuchar. Calladitos, y peor si son y tienen niñas. que permanecer También. callados. Entonces, coincido completamente, es un aprendizaje en el cual cállate, no opines, no digas absolutamente nada, en el que estamos creciendo todos. Pero hay un elemento también importante que me parece que no hemos comentado acerca de por qué no hablamos, y hemos hablado de vergüenza, hemos hablado de dolor, pero hay un par de elementos que para mí son muy importantes. Número uno se llama lealtad. Las personas dentro de las familias generamos una lealtad, a veces no escrita, pero entendida, en donde yo no debo de hablar de esto fuera de aquí o hacer algo porque entonces estoy traicionando a mi familia. Y entonces esta lealtad se acompaña de culpa. Si yo hablo de estos problemas, es decir, si yo sé que mi hermana a lo mejor se embarazó de un tal por cual, yo no puedo hablarlo dentro de la casa porque entonces estoy lastimándola. Y el hacerlo me va a generar culpa. Entonces creo que también hay dos elementos importantes que nos faltaban, que es la lealtad y la culpa. La culpa de que, a veces decía Jodorowsky, entre las culpas más importantes, que una era ser diferente a la familia o ser mejor que. Entonces, para no sentir esta culpa, ¿qué es lo que hago? Me callo y entonces mantengo, ¿no?, el status quo, así de todos estamos aquí medio mal, pero estamos. Claro, sí. Abigail, querías comentar. Sí, pero sobre todo que es una lealtad que surge de un aprendizaje, es decir, social en esta familia. Y uno de los grandes temas que se aprende a cuidar al interior de la familia es la sexualidad, ¿no? Esto que tú comentabas, la hermana que se embarazó de un tal por cual. ¿Sí? Hay una sexualidad ahí que, uno de los grandes temas que genera vergüenza en todas las culturas es la sexualidad. Es decir, la gente tenemos un despertar sexual. Y esto tiene que ver no solo con qué cogemos, tiene que ver con que nos apasionamos, con que nos gusta nuestro cuerpo, con que sentimos ricos si el otro me toca. Tiene que ver la sexualidad con un tema amplísimo. Y eso está negado, y eso está vetado, eso genera vergüenza, asco incluso para mucha gente dentro de esta repetición. No se toque ahí, puerco, ¿no? La vagina es algo sucio, la menstruación de las mujeres, qué asco, el semen de los hombres asqueroso. Vaya, hay mucho en torno a la sexualidad. Y otro de los grandes temas, creo, de los que no se habla es la muerte, ¿no? Es decir, la muerte de la juventud, la muerte de las personas, la muerte por suicidio, la muerte por enfermedad trágica degenerativa, la muerte del empleo del padre de familia porque lo corrieron. Y cuánto dolor generan las muertes al interior de las familias. La pérdida económica, ¿no? Que es la muerte de la economía, por decirlo. Entonces, si yo sé que en mi familia no se habla de sexualidad porque qué asco, no se habla de muerte porque qué dolor y no queremos sufrir nadie, lo cual es cierto, yo sé que la lealtad va ahí en torno a eso. Entonces, si la lealtad es de sexualidad, no se habla porque
vaya, la lealtad es algo que se construye con base en estos propios valores de la familia tradicional que reproducimos mucho. Oigan, y hablando justamente de la vergüenza de la que ustedes están hablando, vamos a ver el siguiente testimonio, acompañan. Cuando yo tenía 15 años, sufrí abuso sexual por parte de un tío materno. Yo me regresé de mi pueblo porque al enfrentar a mi agresor, mi familia no me creyó y me dio la espalda. Cuando yo le dije a mi mamá que su hermano había abusado de mí, no me creyó, me pegó y me corrió de la casa. Mi papá me dijo que dejara así las cosas y que saliera adelante como un hombre. Aparte me dijo que a los hombres no se les podía abusar, que los hombres eran los que abusaban de las mujeres. Todo eso me entristeció y me vine al Distrito Federal a seguir adelante. Todo esto yo lo había guardado hasta hace 5 años que se lo conté a mi esposa, porque mi esposa insistía en que fuéramos a visitar a mis padres. Mis padres ya están grandes, pero yo sí les guardo rencor por haber callado esto. Les tengo mucho coraje, resentimiento, porque no me creyeron. Mis padres dicen que esto lo hicieron para no desintegrar la familia. Hoy soy un adulto feliz, pero sí tengo unas cosas ahí guardadas. A mí se me hace absurdo callar un abuso sexual para no desintegrar a la familia. Bueno, muy fuerte, ¿no? Este testimonio y sobre todo algo que me gustaría resaltar, que creo que es importante, esto del sacrificio, por no desintegrar, entre comillas, por favor, a la familia, porque es una familia que, bueno, ya tiene un caos interior fuertísimo. Adelante. En los sistemas familiares generalmente repetimos las cosas. Los padres que no quieren enfrentar el abuso de sus hijos es porque ellos mismos no tienen resueltos sus sentimientos con respecto al abuso y porque en su sistema general, generalmente, pero no siempre, pero generalmente hacia arriba, en el sistema de padres, abuelos, bisabuelos ya hubo un abuso. Así sea violencia física, violencia sexual o abuso de cualquier tipo. Es una forma de comportamiento. Entonces, es una situación que no está resuelta en la familia y que se repite. Cuando tú confrontas a una mamá, una hija le dice, mamá, fulano me abusó y ella fue abusada y no tiene resuelto el problema, lo va a tender a negar, lo va a tender a enterrar como se hizo anteriormente, en las generaciones anteriores, como tú dices, ¿no? Entonces eso se calla, eso se vuelve un secreto de familia, la persona se avergüenza, se pone insegura y confundida, siente que está mal ella o él, ¿no? Y todo esto es porque me tengo que callar, porque si no, lo que hago es desunir a la familia, enfrentar el problema del que todo el sistema quiere hablar, ¿no? Y entonces lo entierro como hicieron los anteriores y eso va generando muchísima angustia y muchísimos sentimientos que ¿cómo resuelves todo esto que siento que me genera una gran angustia dentro de mí, ¿no? Claro. Y el tenerme que callar y sacrificar para que los demás estén bien, ¿no? Claro. Entonces ¿Qué produce en la víctima eso? Culpa. O sea, el callarse. Sí deja culpa. Estaba pensando a partir de lo que decía Carmen que es verdad que el sacrificio es una de las justificaciones más frecuentes, ¿no? O la protección, el para no hacerles daño a los demás. Es una de las justificaciones más frecuentes, pero lo que va generando es mucha culpa por haber callado, como el callar como una forma de permitir o de solapar, ¿no? Aquel abuso, aquella violencia, aquella violación, aquello que se está callando, que es un problema. Y lo que va dejando entonces en la víctima es culpa, porque entonces se vive como que si lo hablara, por su sufrimiento va a causar más daño a los demás. Claro. Es que es una trampa espantosa desde donde yo la estoy viendo, ¿no? Porque terrible. Primero estás siendo abusado, en el caso particular de un abuso sexual, y después sobre ti recae la responsabilidad de terminar con la familia. Entonces tienes el dolor y el sufrimiento natural que provoca ese acto violento o ese problema que estás callando, y además tienes la culpa porque si lo hablas, si lo abres, vas a generar otro problema, ¿no? Claro. En la consulta es muy frecuente que cuando se les pregunta al paciente, ¿y ya lo dijo? ¿Y ya se lo dijo la persona con quien están hablando de un problema X, cualquiera, familiar? Y uno dice, ¿y se lo dijo? ¿Y preguntó por qué? ¿Y le dijo lo que siente? No, porque eso sería muy complicado. Abigail, ¿sabes? En ese sentido sí quería comentar.
es que socialmente, no solo en la estructura familiar, pero socialmente no estamos acostumbrados a hablar acerca de cómo nos sentimos. Y te hablo de los sentimientos más nimios, más básicos. Es como si anduviéramos por la vida todos en el trabajo, la escuela, el tráfico, y no se nos permitiera expresar: tengo hambre, tengo sueño, tengo cansancio, estrés, hartazgo. Tú llegas a una sala de juntas, compañeros de trabajo, y dices, puta, ya son las 4 de la tarde y seguimos en la junta, ¿no? Y pareciera que tienes vetado decir, hoy como que ya duele el estómago, ¿no, compañeros? Ya hace hambre, un sándwichito no nos caería mal. Eso es así como está hablando de que tiene hambre, ¿no? Y además cuando te anda al baño, ¿no? Es decir, está el sanitario para aquí. Tengo ganas de hacer pipí, me explico. O sea, algo nimio, cotidiano, básico, que nos implica expresar cómo nos sentimos. Y en este momento siento ganas de hacer del baño, punto. En este momento tengo sed, punto. Pero es como negar aquello que nos demuestre seres humanos, ¿no? Y claro, en la familia, pues eso se exacerba 10 veces más. Pero es como un sistema donde todo es lindo, bonito, nadie sentimos, todos somos perfectos, aquí nadie tiene hambre, aquí nadie le anda del baño, aquí nadie tiene relaciones sexuales, como decía aquí mi abuela, nadie sufre, aquí nadie se pelea. Solo existen seres puros. ¿No? Yo creo que claro, o sea, sí. no tenemos ganas de ir al baño, nadie quiere, o sea, qué nadie miente, nadie se cansa, nadie huele, ¿no? Aquí nadie huele a nada, nadie va al baño. Pero es que, ¿no? ¿sabes? Eso no somos, exacto, sí. Es que solo suspiras. Eso el sistema político, económico, laboral, que nos gobierna, le conviene maravillosamente. ¿Por qué le conviene? Pues porque imagínate tener hordas de gente saliendo a las calles a decir, estamos hasta del salario que me pagas, de la larga jornada laboral que trabajo, de las horas que hago de transportarme del Estado de México a la zona laboral industrial en la Ciudad de México, que me implica 2 horas diarias o 3, de que no tengo espacios educativos, espacios de salud, no tengo un transporte eficiente, no tengo prestaciones. O sea, gente sintiente no conviene al sistema en ningún sentido. Entonces, por favor, todos bonitos y lindos. Ya llevamos 14 horas trabajando, o sea, a ver a qué hora el jefe nos deja ir. Oye, no hemos comido, llevo un bolillo en el estómago. No, tranquilo, eso no se ve bien. No vas a ser contratado ni reconocido. ¿Quieres que te asciendan? Niega todo como ser humano. Claro, mira, justamente nos dicen en una llamada algo similar, José Luis Vera, hasta qué punto el negar los problemas no es una forma de llevar la fiesta en paz. Creo que a veces no necesitamos hacer escándalo de todo y por cualquier cosa, pero otras veces pues sí tenemos que expresar. Sí, ¿a qué le llamamos llamar la fiesta en paz? Sí. Llevar la fiesta en paz. ¿Y a qué le llamamos es un mecanismo de defensa? Perdón. O sea, llevar la fiesta en paz es, a ver, no la hagas más grande, niega un poquito lo que está pasando para que no se intranquilicen los demás, ¿no? Y no meter conflicto, ¿no? Cuando el conflicto lo que hace es resolver los problemas, ¿no? ¿Cómo en el diario tú llegas con una amiga, ¿cómo estás? Bien. Y le ves la cara de que, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. No está bien. ¿De verdad estás bien? Sí, estoy bien. O sea, empezamos a negar nuestros sentimientos porque empezamos desde la infancia a decir, ¿estoy bien o estoy mal? Mi mamá no está enojada, me dice, ¿qué te pasa? Nada. Entonces dices, pero la estoy viendo enojada y me dice que no le pasa nada y entonces estaré loco. Porque el niño hace eso, está autocentrado y dice, ¿y estaré yo loco y me estaré imaginando cosas? Y entonces empezamos a reprimir, y se va al inconsciente, todos nuestros sentimientos. Y cuando somos adultos a veces, muchas veces no estamos en contacto con lo que nos está verdaderamente pasando. Entonces empieza el conflicto y entonces empezamos a negar, no estoy bien, no me pasa nada, no, estaré loco, verdaderamente igual voy a hacer un panchote en una cosa que no vale la pena. Claro, hablando de esto de nimiedades, ¿no? Y si tratamos de imaginar lo que pasa en la cabecita de esa mamá que dice que no tiene nada, ha de ser algo así como que, ¿para qué le digo al niño que estoy enojada si es un niño y no lo va a entender? Primer error, ¿sí? Si vamos más al fondo en la cabecita de esa mamá, es que en realidad esa mamá no tiene o siente no tener la capacidad de explicarle a un niño lo que le está pasando. Muy distinto sería que le dijera, sí estoy enojada, y estoy enojada porque tengo un problema en el trabajo, tengo un problema con tu papá, pero que yo como adulta lo voy a resolver y tú como niño no tienes que preocuparte por eso.
¿no? O también que ni siquiera se siente con derecho. O sea, puede identificarlo la mamá, pero no se siente con derecho a tener la libertad de expresar sus errores o tener el derecho de decirle porque una buena madre no lo haría, ¿no? Vamos También. a las generaciones de esa mamá, que preceden a esa mamá, ¿no? ¿Qué le fueron transmitiendo? O Que no tiene derecho, no puede. ¿no? Niega sus sentimientos y dice, no, bueno, no tengo derecho de enojarme con los hombres o no tengo derecho de conflictuarme. Vamos un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Tengo 60 años, mi familia está conformada por mi esposa y tengo 3 hijos. El más chico de todos, hace 26 años lo adoptamos. Una persona que nos hacía el aseo, ella era muy humilde, se fue para su pueblo y nos dijo que si queríamos adoptar a su hijo, pues nos pusimos de acuerdo y dijimos que sí. Nosotros lo tratamos como nuestro propio hijo, le dimos amor, le dimos estudio, no hubo distinción entre los otros. Hace 5 años le comentamos esto a toda la familia y esto generó problemas con mis propios hijos. A consecuencia de esto, nuestros propios hijos, los naturales, nos reclamaron que por qué no les habíamos dicho la verdad. Los reclamos se derivaron porque ellos dicen que por qué a él se le dio todo, era el más consentido y no se le privaba de nada. Mi esposa y yo pensamos que no nos habíamos dado cuenta que le habíamos dado todo y era el más consentido, porque yo creo que sería porque a él necesitaba un poco más de afecto que los propios. La persona que nos regaló a este niño venía de una violación, entonces yo creo que por eso inconscientemente le dábamos más protección por la situación que había pasado con su mamá. A raíz de que le dijimos la verdad, se volvió rebelde, él ya no nos hacía caso, andaba en fiestas, hemos hablado con él para que recapacite de la situación, pero no nos hace caso. Pero él nos dice que siempre le hemos mentido, que él quiere conocer a su mamá. Nosotros estamos muy preocupados porque no queremos que le pase algo, porque pues nosotros lo queremos como a nuestro hijo. Al final, mi esposa y yo hemos platicado que tal vez hubiera sido mejor nunca haberle dicho la verdad. Nosotros nunca pensamos que el decirle la verdad le iba a traer tantos problemas a nuestra familia. Nuestros hijos naturales nos dicen que pues, lo dejemos hacer su vida, pero nosotros no podemos porque lo queremos realmente como un hijo. Bueno, interesante escuchar estos comentarios, ¿no? Y dicen mucho esto de guardar los silencios. Tonatiuh, ¿es bueno guardar los secretos, guardar silencio? Pues por supuesto que no es bueno. Los seres humanos tenemos mecanismos en donde incorporamos algo, pero en algún momento tenemos que desecharlo en muchos sentidos. Hablamos hasta de si algo me hace daño. Si tú comes algo que te hace daño, necesitas obviamente expulsarlo de alguna forma, no tienes que ir al baño. Todo esto que vamos almacenando y guardando nos va generando algo que es una emoción también. David, ¿verdad? Decías acerca de la culpa, pero yo creo que también hay una emoción aquí muy importante que es el enojo. El enojo, la ira. Muchos de los testimonios que hemos escuchado hablan de tengo un gran resentimiento porque tuve que callar tanto tiempo. Tengo un gran resentimiento porque no me dijiste la verdad. Tengo un gran resentimiento porque tuve que estar ocultando todo esto. Ocultar algo, estarlo guardando en muchos sentidos para que no se enteren porque yo no puedo hablarlo, me genera mucha rabia, me da mucho enojo. Es que imagínate que estuvieras de verdad enfermo del estómago y te dijeran, no puedes ir al baño. O no puedes vomitar también. No puedes vomitar, aguántatelo. Y también miedo, ¿no, Tonat? Porque, sí, o sea, claro, el miedo de la reacción de lo que va a suceder si yo hablo. Hay mucha confusión, hay mucho miedo, pero hay mucho enojo. ¿Por qué no puedo quitarme de encima esto que me está lastimando? Imagínate unos zapatos que te aprietan, algo que dices, ya no lo quiero, no me gusta, y entonces vas durante toda tu vida con un gran resentimiento. Y muchas veces, ¿cuál es el resultado? Que cuando sales de estos sistemas familiares, sales terriblemente resentido con la familia, es decir, muchas veces no quiero hablar con ellos, ya no quiero saber nada de ellos, no me quiero encontrar con ellos. Que aparte está justificadísimo, ¿no? Exactamente, entonces hay mucho enojo. Claro, por aquí tenemos a Ceci. Ceci, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue el problema dentro de tu familia? Yo perdí un hijo de 19 años por drogas y alcohol. ¿Reconoces que era un secreto que ustedes no hablaban? Así es, sí. ¿No enfrentaron el problema? Así es. ¿Qué fue lo que te sucedió? Hemos estado comentando, han estado diciendo, bueno, puede ser por miedo, por pena, por culpa, por vergüenza. ¿Por qué razón ahora a la distancia crees que ustedes no enfrentaron el problema? Por ignorancia. Por ignorancia. Por ignorancia. ¿A qué te refieres por ignorancia? Hoy trabajo en una clínica para adicciones, donde me ha ayudado mucho a superar la muerte de mi muchacho por drogas y alcohol, al estar con otros chicos. Y a entender lo que estaba sucediendo. Y a entender. Tú dices por ignorancia, ¿qué era lo que no sabías? Que él se drogaba. No tenías idea. No tenía idea. No tenía idea. ¿Te enteraste después de que él ya había fallecido? Así es, después de que él había fallecido. ¿Cómo fue que te enteraste? Por los estudios de la necropsia. Okay. Le encontraron muchas sustancias en el cuerpo. Entonces, para mí fue terrible. Claro. ¿No tenías comunicación con él? No tenía comunicación con él. ¿Qué edad tenía él? 19 años. Y ahora a la distancia, ¿tienes la respuesta de por qué se rompió la comunicación? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Al ver en la clínica cómo por vergüenza a veces se callan este tipo de cosas, ¿no? Que le costó la vida a mi muchacho. Claro. Estar ahí con los papás, apoyarlos. Te ha ayudado a apoyarte a ti y a entenderlo. Ajá, así es, y a minorar la culpa. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Gracias por platicárnoslos. Sí, Sandy, adelante, por favor. De este tema nos dice Erika, buen día. En mi familia han existido casos de drogadicción. Sabemos quiénes son los que tienen el problema, pero es un tema tabú hablarlo en las fiestas. Por supuesto que en las reuniones familiares los que sabemos estamos con la mirada puesta en los primos que se drogan. ¿Cómo podemos abordar la situación sin que necesariamente se sientan agredidos o perseguidos? Como familia que quiere ayudar, que muchas veces nos llaman en este tono, ¿no? Los familiares quieren ayudar, pero no quieren tampoco exponerlo. ¿Qué podrían recomendarles? Mira, yo creo que es un tema muy delicado y se ha hablado un poco aquí acerca de lo que se dice y no se dice, porque también hay cosas que no tienes que estarlas publicando o anunciando. ¿Cómo qué? ¿Mande? ¿Cómo qué cosas no tendrías que estar publicando y anunciando? Pues mira, yo creo que vamos a suponer que tú tienes un pariente que está, uno de los temas, ¿no? Que está infectado de VIH. Yo creo que es algo que le corresponde también a esa persona y tal vez a los elementos, a la familia que está cerca, pero no creo que sea algo que necesariamente uno tenga que estar hablando como sobremesa en una reunión, ¿no? O con otras personas que son ajenas, porque entonces se presta a que algo que para ti es delicado y que a lo mejor sí estás atendiendo, se vuelva una situación como de chisme. Yo creo, desde mi punto de vista, que la verdad tiene como un doble filo. Y creo que a veces la verdad es también a veces para uno y no tiene que andarse publicando. Mi padre tiene un dicho que menciona así, dice, la honestidad es como la ropa interior. Se tiene que llevar puesta, pero no se tiene que estar enseñando todo el tiempo. Es decir, yo no llego y me bajo los pantalones, ¿verdad? Yo creo que es importante tener cierta intimidad. Yo creo que un problema como este se tiene que hablar con la familia nuclear, y la familia nuclear es la que necesita tratar de resolver el problema, pero no involucrar a la abuelita o a la prima o a la comadre. Me parece que de lo que se trata es decir, sí, como familia tenemos un problema y como familia necesitamos tratar de resolverlo. Pero no puedes tampoco estar implicando a medio mundo y a la abuela y a la comadre desde mi punto de vista. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, la cuestión es una cosa es negar el conflicto y otra cosa es tener privacidad, ¿no? Hay dos cosas que dijo muy importantes. Hay que definir la familia extensa
son el padre, los abuelos, los tíos, los primos, y la familia nuclear es el padre, la madre y los hijos. Si empezamos por ahí, podemos resolver los conflictos, si no se vuelve un chismerío. Exactamente. Entonces se tienen que resolver adentro del núcleo de la familia nuclear, porque así se puede hablar del conflicto en la familia nuclear, porque si no, después sí se vuelve, yo empiezo a hablar del otro, poniendo en el otro lo que yo no quiero enfrentar de mí mismo, porque a todos los familiares extensos les compete el problema. Claro. O sea, todos tienen algo del problema, entonces para no verlo en ellos mismos, ay, es que mira mi primo qué drogado y qué alcohólico, ¿no? A ver, ¿tú qué haces? ¿Dónde están tus adicciones? ¿Cómo respondes? ¿Qué haces para trascender esto? Casi nadie en el sistema lo sabe hasta que se enfrenta, el conflicto se soluciona a través de vías que nos hagan mejores como personas y que nos ayuden a crecer. Claro que sí, Margarita. Sí, claro. Sí, buenos días, gracias por invitarme. Bueno, mi problema pues sucedió hace mucho tiempo, pero fue por conflicto de familiar pero externo, o sea, conflicto eran de familiares de mi esposo, tantos hermanos que entraron en pleito entre ellos, pero nos estaba afectando a toda la familia. O sea, al grado de que teníamos miedo hasta de salir a la calle, salíamos de 2 en 2 por o sea, de que nos fueran a agredir. Pero fue un problema que sí se comunicó, que no se negó. Sí se logró comunicar, se llevó ahora sí que a los tribunales, ¿no? Se puede decir, llegamos a la delegación. Yo no traté de no decirle nada a mi mamá, a mi familia, porque decía, pues, si no, mi mamá también va a entrar en el problema, ¿no? ¿Y hablarlo les ayudó a resolverlo? Hablarlo, ahorita ya, gracias a Dios, pues ya ha habido un poco de, ¿cómo se dice?, de comunicación. Se ha podido entablar, ¿sabes qué? No me gustó esto, no me gustó lo otro. ¿Qué problemas tienes, perdón, tienes conmigo? O sea, si se puede dialogar y resolverlo hablando, porque muchas veces, como dicen los expertos, ¿no? El callar hace daño. Claro, callar el problema, porque si llegamos hasta un sistema de psicosis, ¿no? O sea, horrible. Claro. Porque muchas veces yo cuidaba a mi familia, hacía mi familia externa, mi familia interna, pero el entorno familiar era el que nos estaba ahora sí que haciendo daño. Destruyendo muchas, y pues yo digo que solamente, como dicen ustedes, no, o sea, dialogándolo y platicándolo, y no llegar a los golpes como se llegaron, ¿no? O sea, claro. Es muy importante, Margarita, sí, resolver los conflictos, pero bueno, en el caso de ustedes fue un conflicto que no se mantuvo en secreto, sino que salió y llegó a esos extremos. Muchísimas gracias. Tere. Buenos días. Buenos días. Yo tuve el privilegio de tener una adopción, y también en un principio lo queríamos mantener en secreto, más allá de la familia nuclear. Desafortunadamente... O sea, ¿tú adoptaste? Sí. ¿Adoptaste a una niña o un niño? Un niño. En el primer momento decidieron que tal vez lo iban a mantener en secreto. Sí, porque no había necesidad de manifestarlo. De alguna manera... ¿De quién lo iban a mantener en secreto? O sea, tu esposo y tú sí sabían. Mi esposo y yo nada más. Nosotros lo íbamos a mantener en secreto, mi esposo y yo. ¿Iban a decir que era de ustedes biológico? Sí, de hecho creíamos que eso iba a ser posible. Pero después, cuando vimos la acogida que se le dio, que todos entendieron que pues no había podido salir así como que de repente... ¿Nunca te vieron embarazada? No, definitivamente. Y no los adultos, como dicen ustedes, los adultos no decían nada por no lastimarnos, ni nos comentaban, pero sí fueron mis sobrinos. Los niños decían, oye, y a ver, y me levantaban el vestido y decían, ¿y dónde lo tenías escondido? Y les daba mucha risa. Y entonces mi familia empezó a darle mucha risa, y ya les tuvimos que decir. ¿Y te sentiste liberada, Tere, cuando Definitivamente sí, desde el momento en que yo vi la cojina, pues me dio mucho gusto. Claro, por supuesto, te sentiste apoyada.
¿no? Sí. Y te sentiste con la confianza de que tu hijo iba a ser bien recibido. Ya lo era, por eso es que ya no lo mantuve en secreto. Muy bien, Tere, muchísimas gracias. Gracias por platicarnos tu historia. Oye, sí, adelante. Cris, es que me quedo reflexionando porque muchas veces para nosotros cuando no queremos revelar un secreto, estamos cargando semejante maleta y semejante peso y cuando lo liberamos, cuando soltamos, a veces es mucho más fácil de lo que creíamos, ¿no? Es muy liberador y dices, ¿cómo no dije antes o por qué no me atreví antes? Pero bueno, claro que cuesta mucho trabajo. Carmen Noriega dice, en mi casa mi mamá nunca se quejó de su divorcio. De hecho, ella decía que era nuestra mamá y papá, que no valía la pena quejarse por lo perdido. Ella no se volvió a casar y ahora que ya no está, me pregunto con quién habrá expresado sus emociones. Ella nunca decía cómo se sentía, sin embargo, eso no quitaba que lo expresara de otras formas y a veces violentas. Fíjense que cómo es el lenguaje no verbal. Eduardo Hernández dice, a mí me sorprende cómo en la cultura mexicana podemos negar la realidad y pretender que no sucede nada, cuando en realidad todo está pasando como una obra de teatro. En muchas familias parece que se viven dos realidades y esto estresa muchísimo, mantener la realidad y la ficción, ¿verdad? Yo en ese sentido me atrevería a decir que uno de los principales motivos detonadores de violencia, no solo al interior de la familia, sino en todos los espacios externos, es guardarte algo que te hizo mella, que te tristeza, atormenta, coraje, que te molestó, que lo que sea. Si tú vas en el tráfico y ves a un cuate que va manejando atrás así rapidísimo y se te mete y tú vas lento y ¿qué le pasa? Algo le pasó a ese ser humano ahorita, hace unos momentos o ayer, no sé. Déjalo que se vaya, o hace años. Sí, acumulado, Déjalo que se vaya porque viene, o sea, claro, cuando tú comentas algo en la familia y maravilloso como le pasó a ella, que bueno, todos pues ya dilo, de todos nos lo amamos, es nuestro primo, es nuestro hermano, y fue acogido padre, es maravilloso, entonces ya libera el secreto. Pero terrible cuando la gente sabe que confiesa algo, dice algo y la reacción va a ser violenta. Y eso la mayoría de las familias lo vive. Es decir, si yo ahorita digo que me hizo algo que no me gustó, si yo ahorita digo que eso no me gustó, si yo ahorita digo que eso no lo quiero, se va a enojar. Y entonces lo saben tanto los niños que dicen, bueno, mejor me quedo callado, ¿no? Y eso también genera muchísimo más dolor posteriormente. A lo mejor no era tan grave el secreto, como decía Sandy, sino simplemente es todo lo que me imagino que va a pasar si lo digo, ¿no? Claro, por supuesto, importantísimo esa parte. Y bueno, sobre todo ahorita regresando de este corte que vamos a ver, a mí me gustaría saber qué es lo que podemos hacer cuando la familia entra en crisis, cuando se revela el problema, ¿no? Cuando se revela, no es que se revele porque ya se sabe, sino más bien cuando se habla, cuando de repente ya sale de manera verbal. ¿Qué es lo que sucede con la familia y en qué tipo de crisis entran, ¿no? Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Mantener un orden y tratar de que no haya un caos. Y a veces lo que hacemos como familia es que pensar que ocultar alguna situación nos va a ayudar a mantener ese orden. Lo que hemos aprendido a hacer es a no enfrentar un conflicto porque implica un esfuerzo, implica trabajo. La tendencia que todos tenemos pues es hacia lo fácil, hacia lo cómodo, ¿no? Después, las sociedades de clases más bajas, tratando de imitar a las de las clases más altas, nos vamos a preocupar por ser como ellos, cuidar el orden, y el orden funciona y aquí no pasa nada malo. La clase media en México tiene mucho eso, tratando de imitar a la clase alta, por supuesto. La clase baja no lo tiene tanto. La violencia física al interior de las familias de clase alta se da, pero que los golpes no se vean. En las clases altas la violencia es más de otro tipo, no es que no exista, sino que no se ve, hay un estatus que cuidar. El negar los problemas es algo que se aprende definitivamente. Aprendizaje como una conducta adquirida, ¿no? Desde niños adquirimos la conducta de silenciar, de callar, de negar lo que está pasando, porque nuestros papás así nos lo muestran. Estas emociones, si no lo enfrentamos, nos crea muchísima angustia, nos da una gran inseguridad, ¿no? El enfrentar que tenemos un problema con el otro por miedo al conflicto.
El miedo al conflicto puede ser en relación al otro, es miedo a que se vaya, miedo a la reacción al otro, miedo al abandono, miedo a que no me quiera, miedo a que no me acepte. Es un aprendizaje en el cual cállate, no opines, no digas absolutamente nada, en el que estamos creciendo todos. Gente sintiente no conviene al sistema en ningún sentido. Entonces, por favor, todos bonitos y lindos. Es cierto. Pues bueno, ha estado muy interesante el programa del día de hoy. Y bueno, tenemos por aquí con nosotros a Tania. Tania, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Oye, ¿cuál era el problema que tú tenías que tu familia no sabía? Bueno, pues en realidad yo viví violencia doméstica de todo tipo. Entonces, en este caso, mi familia sí sabía, pero obviamente era como un secreto a voces, ¿no? Yo nunca lo externé, yo nunca dije que tenía problemas, inclusive pues de drogadicción y de adicciones, ¿no? Alcoholismo. Entonces, cuando yo decido... ¿Qué edad tenías? Yo tenía 24 años, 23, 24 años. Ahorita tengo 25, gracias a Dios. Estoy con un paso adelante. Entonces, yo tengo que recurrir a una clínica de rehabilitación. El darme cuenta para mí fue muy difícil porque, pues, ¿cómo yo iba a decirles que me golpeaban o cómo iba a decirles que estaba sufriendo económicamente, ¿no? La verdad es que yo entré en vergüenza porque fui la única que se casó, entonces ya era así como de no, yo no quiero que se enteren que vivo esto, ¿no? Porque en mi casa se vio o se ve que juntos para siempre, ¿no? Pase lo que pase, siempre mi familia ha estado unida, ¿no? En este caso, y pues yo tuve que derrotarme y decirles que pues necesitaba esa ayuda. Yo ya no quería vivir la violencia, ya no quería vivir la adicción, entonces con toda la vergüenza del mundo tuve que decir, estoy pasando por esto. Y actualmente te encuentras en otro lado, dices, ya di un paso. Sí, realmente tengo, gracias a Dios, 1 año, 8 meses que salí de nueva identidad. Estoy con mis terapias, tengo igual una psicóloga que está conmigo y pues me manejo con el solo por hoy trabajando, ¿no? Toda esta parte y escuchando a los especialistas, que el hablar es lo que a mí me ha funcionado, claro, y no quedármelo callado. ¿Y si te separaste? Sí, me separé, ya voy a cumplir 2 años que ya no estoy en esa relación. Qué importante. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Adelante, gracias. Y sí, adelante, por favor. Yo lo que le quisiera decir al auditorio, que la resolución del conflicto empieza por uno mismo, Cristina. Como ellas, si van a un proceso donde se sientan seguros y puedan sacar su dolor o revivir el dolor primario que les ocasionó esta herida, van a tener muchísima sanación y entonces van a poder solucionar el conflicto con el otro de una manera asertiva. ¿Qué quiere decir eso? Donde yo me hago responsable de mi parte y no estoy culpando al otro o cargándole mis emociones al otro. Eso genera un gran crecimiento y una solución del conflicto y en vez de evitarlo nos va a unir. Entonces, claro, ¿para qué negarlo? Claro. Sí, decíamos que a veces evitar el conflicto es la justificación para callar, pero que en realidad el conflicto es lo que permite la relación. Cuando uno habla el problema y entonces se confronta con otro o con otros en la familia, ya hay una relación y es justamente ese conflicto lo que va a permitir que se construya una verdad en la familia, con la opinión de cada uno, con la emoción de cada uno puestos en juego ahí en ese conflicto, y que una vez resuelto o no resuelto ese conflicto, la mirada que tengo de mi familia, la idea que tengo de mi familia es otra. Claro. Tengo otra relación con mi familia. Porque las crisis son momentos de oportunidades, como dicen por ahí, ¿no? Sí, de cambio, no de destrucción, de cambio. Ahora, ¿por qué nosotros le tenemos tanto miedo? Siempre la relacionamos o ponemos como crisis igual a divorcio, la fantasía es que la crisis es destrucción y no, crisis es solo un choque que provoca un cambio. Claro que sí. Avi, por favor. Lo que sí quiero señalar en este sentido es que coincido, la crisis te puede generar una oportunidad de cambio y de transformación hacia una mejoría. Pero en ese cambio y en esa transformación sí es importante saberlo. Va a haber dolor, va a haber lágrimas, vas a sufrir, vas a
transitar por un proceso de duelo que te puede llevar a reflexionar. Nos decía la compañera, se separó. Fue con la familia y dijo, ¿saben qué? La cosa está así, o sea, la cosa no ha estado bonita. Claro. Y eso, pensemos en la familia lo que sintió. Hubo una pareja con la que hubo un truene, o sea, ahí hubo un rompimiento, vaya. Asumir, decir los secretos, enfrentarlos contigo mismo primero y después ver toda esta familia, ¿no? ¿Qué te puede llevar? Una, a decir, ojalá esto mejore y se transforme, ya me di cuenta que no me gusta, o tener que separarte de esa familia, tener que romper con esa pareja, tener que romper incluso con los padres, que reconoces, perdón, aquí está el abusador. Claro. Y eres tú y tienes nombre y apellido y estás dentro de la familia. Y si implica darme cuenta de mi crisis emocional, implica cortar contigo y a veces con los hermanos abusadores y con los tíos. O sea, y eso no es bonito y no se siente lindo. O sea, verdaderamente el riesgo que se siente y la gente lo sentimos porque hay un motivo real. Me va a doler, voy a sufrir y voy a romper con una familia. Sí. Y los seres humanos somos muy cobardes para el cambio y las transformaciones. No los toleramos, nos duelen mucho. Lo que yo les diría es que si lo hacen, lo asumen, lo viven y están acompañados, después va a venir la calma y el cambio va a ser mucho mejor. Oye, y particularmente en las culturas latinas, bueno, por ejemplo en México, nada más pensando aquí, esta idea, ¿no? De, bueno, el padre y la madre son intocables y entonces, bueno, no importa que el papá haya abusado de mí, yo he visto muchos casos donde es que ya es adulto mayor y entonces, pues pobre, ya, ¿ahora qué, no? Sí, y entonces obligan de muchas maneras a mantener el secreto, a que el problema no se hable, a que no se resuelva y a que la víctima esté sentada junto a esa persona en los días de comida familiar, en las bodas, en las fiestas, negando absolutamente todo, haciendo un daño terrible, sí, ¿no? Es que la estructura familiar tradicional, que es sumamente patriarcal, machista y piramidal, donde hasta arriba están los adultos mayores, y si son hombres, pues mucho más, y hay esta idea de se le respeta porque es tu padre o tu madre, te dio la vida y punto. Entonces ello no te permite cuestionar, ¿no? Pero yo diría que, bueno, hay que cuestionar ello si te está haciendo daño, y aunque sea tu padre, sea tu madre o sea tu hermano, no me puedo llevar con esta persona, lo siento, fue un azar de la vida que yo naciera y que tú fueras mi padre o que tú fueras mi hermano, yo no te elegí. Y ahorita sí puedo elegir en un proceso de conciencia que no quiero esta relación. Pero eso implica romper con esa cultura que más es cristiana, es familiar, extensa, nuclear, escolarmente, todas las instituciones lo reproducen. Vaya, a la patria se le respeta, y a las instituciones de gobierno y al Estado. Entonces, imagínate a tu familia, bueno. Entonces, emocionalmente sí es muy, muy fuerte. Hay gente que te dice, ya súper sanado el dolor familiar. Oye, ¿ya has visto a tu hermano y a tu madre y a tu padre? No, no quiero saber absolutamente nada de él. Y entonces la gente dice, ¿cómo? Bueno, te puedo platicar por qué, pero ya no me genera ningún conflicto, solo sé que no lo quiero cerca de mi vida, pero eso es un rompimiento muy fuerte para nuestra cultura. Claro. Sí, es cierto que la familia no se elige, pero sí eliges el tipo de relación con la familia, eso sí. Y una puede ser no quiero ninguna. O la no relación. Sí, claro que lo ideal, por ejemplo, de una crisis es poder crecer tú y que pudiera generarse un movimiento también dentro del seno familiar que permitiera que los demás también hicieran algunos cambios. Claro. Eso es lo ideal. ¿Se puede lograr? Me imagino que sí, en algunas familias pudieran hacerlo. Pero la parte no agradable que coincido totalmente con Abigail es que en muchas de estas situaciones de crisis, las decisiones que tienes que tomar van a tener que ver con romper con algunos miembros de esta familia para poder sanar tú. Que ese es obviamente lo que hace que mucha gente no busque este cambio, porque el riesgo es ese. El riesgo es ¿cuál? Lo que hemos hablado al principio, que toda esta disfuncionalidad familiar que ahí va medio caminando, en algún momento se rompa. Y entonces asumas que tú ya no quieres estar en efecto en la comida familiar donde está tu hermano que te violó y abusó cuando eras niño y que tus padres protegieron, o que está el tío, ¿no?, que también hizo alguna cosa, o que está el otro que a lo mejor pidió dinero prestado y te transó y hay que saludarlo porque es mi hermano, no es tu tío. Entonces, ese es finalmente el riesgo. Pero la ganancia aquí, ¿cuál es? La ganancia, obviamente, a final de cuentas, es una parte egoísta de forma saludable, es que tú vas a estar
empezar a estar bien contigo, vas a empezar a cuidarte y vas a empezar a hablar de aquello que no quieres y vas a escoger con quién sí quieres estar y con quién quieres entonces empezar una familia y con quién quieres relacionarte. Pero por supuesto que ese es el riesgo, que no sea tan bonita el final de esta historia después de la crisis y que tengas, por supuesto, que romper algunas de tus relaciones dentro de tu familia. Claro, pero por la sanación, ¿no? Claro. Importantísimo. Tenemos con nosotros aquí a Felicitas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, ¿cuál es el problema que ustedes no enfrentaron? Bueno, creo que nadie en la familia de mis hermanos, pero lo más importante es que yo voy viendo que ahorita con lo que estoy escuchando y he estado viviendo, que yo voy saliendo porque mi papá murió de alcoholismo. El alcoholismo, ahora que lo entiendo, te destruye totalmente emocional. Entonces, mi papá murió y murió renegando de su hijo. Nada más tuvo, 2 hijos, pero uno es el que estaba. Y el otro, igual mi hermano murió. Las cadenas operatorias como siguen, que te van destruyendo, pero el alcoholismo para mí es muy fuerte. Como que dices, bueno, no es negarlo, pero sí destruye. Claro que destruye. Pero ustedes lo sabían en la familia nuclear. ¿Afuera lo sabían? ¿De qué había muerto mi papá? Sí, o sea, todos supimos de que murió mi papá, pero como que se fueron las cadenas y mi hermano igual, de él falleció, haz de cuenta que andaba en la calle y yo lo fui a recoger como un animalito, pues. Pero se destruyó totalmente la familia porque yo no tengo comunicación con nadie de sus hijos, de su esposa. Hubo un problema muy fuerte con y lo sabíamos, la familia lo sabe, con mi cuñada. De eso fue lo que él lo destruyó. Se siguió tomando y hasta que acabó con su vida. Muy bien, Felicitas, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, Sandy, adelante. Pues sí, tenemos muchas llamadas, diferentes secretos, diferentes cosas que no se hablan, que se guardan y grandes dolores. Margarita Hurtado nos dice, me parece que muchas veces nos quedamos callados por pena de reconocer que no somos perfectos como creíamos. El silencio es por mantener no la imagen de la familia, sino nuestra propia. Nunca he podido reconocer que estoy molesta con mi mamá porque me dejó en casa de mis abuelos. También nos dice Fernando Juárez, yo soy homosexual y en mi casa nunca me han querido preguntar si soy gay. Por supuesto que tampoco les he querido confirmar la sospecha. Sé que se avergüenzan de mí y todos pretendemos que no pasa nada. ¿Cómo se los debo decir? Pregunta. ¿Debo quedarme callado? Quedarme callado no ha servido, pero si lo digo, sé muy bien que mi madre lo va a negar como si todo siguiera igual. Y en otro tema, aquí nos plantean de la homosexualidad, pero también nos dice sobre la vergüenza, Francisco Salgado, en mi caso ha sido difícil reconocer y aceptar que mi hija no es como yo lo hubiera querido. Más me avergüenza con los demás, me avergüenza reconocer que sus valores no son los que yo quiero. ¿Qué puedo hacer para no sentir vergüenza de mi hija? Híjole, qué fuertes llamadas, ¿verdad? Pues sí. A ver, si quieren alguno de ustedes ir retomando, ¿sí? Sí, bueno, primero sobre el secreto de la homosexualidad que es tan común en nuestra sociedad, creo que más de lo que uno se puede imaginar, pues es un secreto porque se tiene la idea o la fantasía de que abrir el secreto va a afectar gravemente e irreversiblemente a la familia. Y que aparte le vas a dar permiso. Y que además eso fuera malo. Que le vas a dar permiso, que es algo malo. Como si tuvieras que darle permiso. Y decíamos hace rato que muchas veces descubrimos que las consecuencias no son las que pensábamos, que no fue tan grave como creíamos, ¿no? Creo que la fantasía de guardar un secreto para preservar a la familia o la integridad de la familia, pues es eso, una fantasía, claro, ¿no? Que en realidad sí acaba uno aislándose, ya sea el que guarda regularmente el que guarda el secreto es el que acaba aislándose de esa familia, entonces no hay integridad, está uno aislado, sea físicamente, se separa de la familia, o sea emocionalmente, se encapsula, se guarda, no comparte, eso sí hace daño. Y por ejemplo, en el caso particular de no aceptar, pues ahora sí que la preferencia sexual,
algún miembro de la familia, a ese miembro, ¿en qué le afecta? O sea, ¿el daño se realiza hasta qué punto? ¿Tú o Abigail? A ese miembro de la familia... O sea, el negar, porque es un problema, ¿no? O sea, de repente, aparte lo manejan de manera muy curiosa, de repente en el interior de las familias. Sí te acepto, pero que no se entere nadie. O que no venga tu pareja. Pero que no venga tu pareja, ¿no? Porque, o sea, no vamos a enfrentar el problema de que yo realmente no te estoy aceptando. Vamos a pensar en el caso de la homosexualidad como si la homosexualidad fuera un problema, claro. ¿no? Lo es para algunas familias. Pero sí es un problema el que no te acepten. Exacto, ese es el problema. La no aceptación, claro. El rechazo. El rechazo. Lo que deja en esa persona, pues es, ya lo decíamos, vergüenza, culpa, enojo, ira, furia. Pero creo que de raíz lo que no se acepta es, bueno, es la falsa expectativa de mi hijo o hija, ¿no? Lo que no se acepta es la idea de que yo tengo participación en ese daño. Vamos a un corte en un momento, regresamos. Perdón. Soy el menor de 5 hermanos. Todos nos llevábamos bien antes, hasta que, bueno, mi papá falleció hace 3 años y nos heredó una casa. La casa decidió dejármela a mí por ser el menor y pensar que era el más desprotegido. Aquí el problema es que mi papá nunca realizó un testamento y todo fue de palabra. Hace un año me vine con mi esposa a vivir a esta casa y mis hermanos han tomado algunas decisiones o acciones como rayar mi coche, rompernos los cristales del coche. En alguna ocasión también tiraron piedras sobre los cristales de la casa. Mis hermanos lo que dicen es que se venda la casa y de la venta se divida en partes iguales. Yo no entiendo por qué quieren eso si todos tienen su casa y yo soy el único que no la tiene. Yo antes rentaba. A mi mamá le ha llenado de angustia toda esta situación. No quiere vernos pelear y esta situación pues se ha salido de control. Han llegado amenazas de muerte sobre mi persona y sobre mi esposa. Jamás pensé que el no hacer un testamento generara tantos problemas y nos acarreara tantos conflictos en mi familia. En la tele llegué a ver cómo había familias que se desintegraban por cuestiones económicas y nunca pensé que en mi familia fuera a suceder. Bueno, estábamos comentando que todo un problema es esto de pues no dejar el testamento, ¿no? Ese es otro conflicto enorme. Y bueno, sí, muchas veces también en ese conflicto es una forma de negarlo, claro. También a veces por ese conflicto pues suceden cosas fuertísimas en el interior de las familias, ¿no? Que sí hay que poder, pues bueno, enfrentar. ¿De qué manera debemos entender, o sea, cómo podemos tener una actitud más positiva o mejor hacia nuestros hijos con respecto a sus problemas? O sea, ¿cómo podemos abordarlos, Abigail? Pues no sé si menos conflictiva o más bien tendríamos que partir del hecho de reconocer que el otro es un ser humano distinto a mí y que él va a tener sus propias identidades, valores, elecciones. Es que creo que nos formamos una idea de la felicidad. Socialmente, de hecho, hay construida una idea de la felicidad ahorita, siglo XXI, México, hay una idea de la felicidad y todos la tenemos clarísima. La felicidad es tener la casota, el cochezote, la escuela bonita para los hijitos y los hijos bonitos, por favor que saquen 10 y así toda la familia monísima. Entonces, esa es la idea de felicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el hijo o la hija me rompe esa idea? Que además es un concepto de familia Te faltó decir que aparte heterosexual, blanca, sana, económicamente sustentable, sana. Bueno, para nuestra generación. Con perro y camioneta. Y un perro además. Y un perro que no haga en el piso ni en la alfombra. No va a ser. No, bueno, ¿qué tal de bien no lo sabemos? Oye, antes se decía, ahora ya no existe la marca, bueno, existe muy poco, pero la familia Kodak, ¿se acuerdan? Sí. Era la foto de Navidad. Había también de un cereal, la cornflakes. Y entonces la foto era el árbol de Navidad, la esposa perfecta, la chimenea, el perro, los niños felices. Miles de regalos. Sí, miles de regalos. Y olvídate, la casa y el árbol de Navidad. Eso para nuestra generación, perdón, pero es una imagen que sí se alcanza a permear a la siguiente generación que llamamos millennials, pero para ellos la felicidad es otra cosa. La felicidad es trabajar donde ellos quieran, que les paguen bien, que puedan viajar
Y el perro sí está incluido. Pero aparte, sí está incluido el perro, pero de otra manera, pero aparte de trabajar solamente unos 2 o 3 meses y después brinca otro. No, no estoy diciendo de manera peyorativa ni negativa. No, es su forma nueva de conocer el mundo, ¿eh? Sí, a lo que voy hay que respetarla y aparte, por y que supuesto, genera un integrarla. conflicto tremendo cuando se permea esta imagen, perdóname, ya te interrumpí. No, está bien. Esta imagen de la familia y esta foto ideal. Ideal, sí. Que sí lo quieren y entonces choca con su idea de la felicidad. Claro, y ahí, porque se permea todavía, ¿no? Y ahí se niega el conflicto y dice, no, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, pero sí. Sí, sí, sí. Y viene todo un conflicto para estos jóvenes que tremendo. también es otro programa. Sí, es otro tema programa. también. Por supuesto que sí, ¿Me tienes invitas? razón. Te invito, porque aparte, bueno, a raíz de eso hemos visto muchísimas parejas que mucho tiempo después dicen, pero yo sí quería tener hijos. Pues sí, pero se te pasó el reloj biológico, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Abigail, sigues con esta idea de la familia perfecta. Lo que voy es, bueno, hay un concepto de idea de familia y entonces cuando alguien se sale de ese concepto, pues imagínense en el dolor y el sufrimiento y la decepción. Entonces sí te avergüenza la hija cuando tu mamá eres aquí toda fashion linda y te llega la otra darqueta y con los piercings. O sea, a lo que voy es, imagínense el contraste de idea de familia de esta mamá supermona con esta hija que está en otro concepto. O sea, claro, una Me hiciste idea recordar una cosa, ahorita les cuento. no te permite que ingrese otro, sino hay una flexibilidad en torno a ver, es mi hijo, va a tener otra generación, otros valores, otra forma de entender la vida, no sé. Tendría que ser una familia flexible a lo que el otro siente, piensa, que vaya, educas a tus hijos igual y te salen súper distintos. Claro, ¿no? tienes razón. Inclusive siendo del mismo matrimonio, ¿no? Sí, o sea, educas a los... Y cada uno es completamente diferente. De los 3 míos son un mundo cada uno. Un poco contestando a esta llamada y lo que decían ahorita es completamente cierto. Es que desde que vas a concebir un niño ya empiezas con una cantidad de expectativas y demandas sobre él, sobre lo que tú crees que es correcto para él. Entonces, por supuesto que te topas con un niño que no es lo que tú querías, a lo mejor pues es que te pareciera. Y desde ahí empiezas ya con una cantidad, ¿no? de frustración. Pero yo no lo vería tanto, por ejemplo, esto como un secreto. Yo creo que en el caso de este hombre que dice, a mí me avergüenza mi hija, me parece que no es un tema para hablarlo con ella, porque sería, desde mi punto de vista, incluso hasta grosero decirle, me das vergüenza, porque la chava puede decir, ¿y yo pues, por ¿de qué? qué? Si yo estoy feliz, o sea, estoy tatuada y tengo todo esto, pero esto es quien soy yo y estoy contenta, estoy a gusto. Yo creo que ahí tengo el mismo derecho que tú. El que tiene que revisarse sus prejuicios y sus expectativas. Y sus expectativas, toda su historia, sus fantasmas y toda la calabaza que traiga en la cabeza, es este señor. Sí, oye, él es el que no está seguramente contento con quién es, con lo que vivió y con etcétera. Oye, o carga con esta idea de familia de la que hablabas, Abigail, que lo que les quería contar que me acordé es que iba yo caminando por Coyoacán, me encontré a una señora y que estaba viendo una de estas, de los bailes prehispánicos que hay ahí, ¿no? Y entonces le digo, oye, qué gusto verte, no sé qué estás haciendo por aquí. Es que, pero con mucha pena, es que mi hijo es uno de los que está bailando, ¿no? Y yo, ay, qué padre, pero tengo otros hijos, ¿eh? Tengo otros, mira, ese que está allá casado con ella y ese que está allá también, todos venimos a ver cómo baila pero tengo otros. Al raro. Al raro. Yo estaba, o sea, me impactó muchísimo porque fue espontáneo, no lo dijo en mala, de hecho estaba acompañando a su hijo que bailaba, pero era muy importante que supiéramos los demás que no solo tenía ese hijo, que había otros que cumplían con la expectativa social. Claro. Fue muy impresionante, ¿no? Oye, y ahorita que mencionaban esto de, bueno, revisarme a mí mismo, de cómo puedo hacerlo de una manera asertiva, justamente nos pregunta Darío Gutiérrez. Cuando tengo un problema suelo quedarme callado. Espero que se me pase por un tiempo y ya luego lo hablo, pero no como yo quisiera. ¿Me pueden decir algunas estrategias para poder ser más asertivo? ¿Qué le dirían? Yo digo que estrategias concretas no tengo, no sé si haya. No es como una receta, pero... Claro, eso se adquiere desde niño en la familia, así como nos enseñan a callarnos y a negar las cosas, también nos enseñan a abrir y a afrontar las situaciones, los problemas. Si eso no ocurre, para eso existen terapeutas que pueden ayudar de acuerdo a su situación particular y de acuerdo a su experiencia personal y su historia de vida
le ayudan o le ayudamos a desarrollar esas estrategias que busca. ¿Tú querías comentar? Mira, también yo siento, Cristina, que algo que tenemos en esta época que podemos usar es la capacidad de podernos observar a nosotros mismos, o sea, de tener la conciencia de mirarnos, de decir, a ver, qué me está pasando en relación a mi hija, cuáles son mis prejuicios, qué aprendí de mis padres de esto, por qué está prohibido tener una hija con 30 aretes aquí, por qué me causa conflicto ella, pero es como una especie de diálogo interno. Entonces, si aprendemos también un poco a dialogar internamente, lo ideal sería tener un acompañamiento, un grupo como el que tú fuiste, ¿no? Que ya hay muchos en todas las delegaciones, un psicólogo, pero también es que empecemos nosotros a encontrar como nuestro maestro interior, como dicen los budistas, y empezar a mirar a nosotros mismos qué es lo que hacemos para callarnos, ¿no? Porque qué es lo que no nos permite hablar, no en relación a lo que le voy a decir al otro para resolucionar el conflicto, sino primero lo soluciono yo en mí, dialogando conmigo mismo, y cuando yo ya esté en paz, entonces ya puedo hablar, pero primero es un proceso, tengo que ver la bola de sentimientos que me pasan, qué me genera el otro, qué me está sucediendo, y después cuando ya esté lista y esté en el proceso un poquito más calmado, puedo dialogar acerca de lo que yo siento, pero probablemente el otro me puede llegar a entender, pero no reaccionar como yo espero, ¿no? Claro, eso es importante. Oigan, y hay como esta necesidad intrínseca de que la verdad salga, porque aunque estamos hablando de familias que niegan los problemas, eventualmente parece que salen, Abigail. O sea, ¿es como una naturaleza humana el encontrar al final la verdad? ¿O que salga la verdad? No sé si exactamente la verdad, pero por lo menos sí se encuentran muchos de los síntomas de eso que se calla, muchas de las consecuencias. O sea, es impresionante cómo uno de pronto se acerca con ciertas familias a hacer entrevistas, a hacer observación y notas, ¿no? En esta familia está prohibidísimo hablar de la muerte en términos de planes, es decir, y ya pensaste dónde cremado, enterrado, qué te gustaría al morir, y ya pensaste tus bienes materiales dónde van a quedar, esto que es este chico al morir mi papá, pues nada más nos dejó ahí la manzanita, ¿no? De la discordia maravillosa. Es decir, no se habla, hay familias donde de la muerte aquí no se habla, hay familias donde no se habla, repito, la sexualidad, hay familias donde no se habla, o sea, de muchísimas cosas. No obstante, eso no significa que desaparezca el tema. Después, no sé si esto sea, de qué disciplina sea esto, pero pareciera además que se repite, ¿no? 2, 3 generaciones se repite lo mismo, ¿no? El mismo abandono de los hijos, el abuso sexual, enfermedades, infidelidad. Hay familias que se enferman, es muy común, ¿no? Cáncer, diabetes, el corazón. Sí, se ven las líneas, ¿no? Emocionalmente observas, bueno, esa es mi percepción, emocionalmente observas, esta familia está enferma de rabia, esta familia está enferma de abandono, esta familia está enferma de tristeza, esta familia está enferma de, ¿no? Entonces, no es que con el tiempo salga la verdad, lo que creo que salen las consecuencias. Lo terrible es no ser consciente de esto. A ver, detengámonos a pensar, ¿y mi familia de qué está enferma? Porque además después te casas, te reproduces, no solo con hijitos, sino reproduces lo mismo, si no te detienes a observarlo, ¿no? Es muy curioso cuando hacemos una cosa que se llama genograma, que vemos hacia arriba, por ejemplo, quién tuvo cáncer, quién tuvo esto, quién fue divorciado, quién tuvo 3 hijos, quién tuvo abortos. Se da uno cuenta que se parece mucho a su familia, mucho. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Lección que no es aprendida, es repetida en el tiempo. Se forma un patrón de conducta que se ve en el lenguaje no verbal de la persona, y entonces dices, o sea, es como, ¿por qué todos dicen que están felices? ¿Sí? ¿Estás feliz? Sí, ¿no? Entonces todos estamos enojados y no nos damos permiso de decir que estamos enojados, porque en el sistema no lo da el permiso, y ¿no? sí se transmite. Sí, entonces estamos repitiendo más de lo mismo hasta que alguien dice basta, hace conciencia de esto, rompe el patrón aprendiendo cuál es lo que hay atrás de esto, habla, porque cosa que no es hablada también, el silencio hace que tú
actúes de cierta manera. Es como cuando el novio te dice, sí, te amo, quiero casarme contigo y eres lo máximo en mi vida, y está de golfo o sale con otras. Su comportamiento es otro, no quiere compromiso. Entonces no corresponde. Muchos de nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Pero sabes que, ¿no? Además de los grandes secretos, actitudes. Por ejemplo, hay familias donde se llevan súper violentamente, pero jugando, ¿no? Entonces agarran al sobrino y le dan unos buenos golpazos y te dicen, ese brazo va a quedar hecho papilla. Pero todo, ay, ahí viene la gorda, mira otra vez, ahí viene la chaparra, mira, uy, a ver, denle de comer otra vez a esta, ¿sí me explico? Y tú dices, bueno, es de una violencia esto, donde si le preguntas a la chaparra, oye, ¿cómo te sientes? Bueno, terrible, ¿no? Te sientes burlado, abusado, menospreciado, no te quieren, te rechazan, pero todo mundo reproduce el sistema. Ah, ahora vamos a aventarnos el chiste del que todos se van a reír. Y entonces, a ver, y si alguien dice, ¿sabes qué? No es chistoso. Pero es que también en esas familias no está permitido hablar. Miren, aquí nos dice Uriel, me ha costado mucho trabajo decir mis sentimientos, sobre todo en casa, porque siempre el que habla es señalado. Sí, claro, decimos que callamos todos estos problemas por amor o por cuidado a la familia y es una concepción falsa. En realidad, negar los problemas, callar estas situaciones es un mecanismo y una herramienta de la agresión, de la violencia. Realmente agrede y violenta al afectado. Claro. Y luego a toda la familia. Es un mecanismo de la agresión. Negar los problemas, así es una herramienta agresiva, agresivísima, si existe la palabra. Sí, por supuesto que sí. Sandy, adelante. Mire, nos pregunta Alejandra, ¿cómo podemos aprender a decir la verdad? Me da miedo pensar que se va a originar un problema en casa si digo que mi tío abusó de mí. Tengo la impresión de que mi papá sabe porque se ha alejado de mi tío, pero no estoy segura. También nos hacen en otra llamada, nos comenta Francisco, ustedes hablan de la vergüenza, en mi caso ha sido difícil reconocerla porque estoy dentro de una familia en la cual me avergüenza mi familia y no sé cómo desafanar o cómo salir de esta relación. No, es que, híjole. Claro, es que... Pero a ver, en el caso de este abuso que pareciera un secreto a voces, ¿qué le recomiendan? Dice, yo no sé cómo decir la verdad. Más bien cómo hablarlo, ¿no? Yo sí creo que cuando uno está triste y quieres expresar que estás triste, muy, muy triste, lloras. O sea, eso es, vaya, la tristeza es así, ¿no? Y llegas y te apagas. Cuando uno está enojado, pues habla fuerte y te alteras y gritas, ¿no? Cuando uno está decepcionado, también lo transmites. Yo lo que le diría a ella y a toda la gente que ha padecido este tipo de sucesos es que sí, va a ser cruel, sí, va a haber lágrimas, va a haber ella va a tener que expresar además todo el dolor y toda la angustia y todo el miedo y toda la rabia que le generó el abuso sexual, ¿no? Porque además en torno al abuso sexual hay mucha ignorancia, verdaderamente, aunque suene increíble, hay mucha ignorancia. Sí. ¿Y a poco se siente tan feo que en las noches se metía a tus sábanas y te encueraba y abusaba? Se siente feo, de verdad es increíble. Para los que nos dedicamos a estos temas dices, claro, que es terrible. Y aparte también a veces los acusan, ¿no? Tú lo provocas. Claro, pero a lo que voy es, ocupa manifestar eso. A ver, familia, les voy a decir que me pasó esto, 1 y 2, que se siente, ¿no? Y entonces, créeme que muchos van a decir, ¡oh! Porque muchas mamás se les dice y, ay, mijita, pero ya, mira. Y es que aparte es generación tras generación negar ese tipo de problemas, porque como le pasó a la mamá y no dijo nada, pues tú ya no digas nada para no destruir a la familia, ¿no? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Ocultar algo, estarlo guardando en muchos sentidos para que no se enteren porque yo no puedo hablarlo, me genera mucha rabia. Entonces vas durante toda tu vida con un gran resentimiento y muchas veces ¿cuál es el resultado? Que cuando sales de estos sistemas familiares, sales terriblemente resentido con la familia. La honestidad es como la ropa interior. Se tiene que llevar puesta, pero no se tiene que estar enseñando todo el tiempo. Hay que definir. La familia extensa son el padre, los abuelos, los tíos, los primos, y la familia nuclear es la padre, la madre y los hijos. Se tienen que resolver adentro del núcleo de la familia nuclear, porque así
se puede hablar del conflicto. Hasta que se enfrenta, el conflicto se soluciona a través de vías que nos hagan mejores como personas y que nos ayuden a crecer. La fantasía es que la crisis es destrucción y no, crisis es solo un choque que provoca un cambio. En ese cambio y en esa transformación sí es importante saberlo. Va a haber dolor, va a haber lágrimas, vas a sufrir, vas a transitar por un proceso de duelo que te puede llevar a reflexionar. Me va a doler, voy a sufrir y voy a romper con una familia. Sí. Y los seres humanos somos muy cobardes para el cambio y las transformaciones. No los toleramos, ¿no? Si lo hacen, lo asumen, lo viven y están acompañados, después va a venir la calma y el cambio va a ser mucho mejor. Muchas de estas situaciones de crisis, las decisiones que tienes que tomar van a tener que ver con romper con algunos miembros de esta familia para poder sanar tú. La fantasía de guardar un secreto para preservar a la familia o la integridad de la familia, pues es eso, una fantasía. En realidad, sí acaba uno aislándose, ya sea el que guarda, regularmente el que guarda el secreto es el que acaba aislándose de esa familia, entonces no hay integridad. Sobre una violación o algo, siento que sería muy fuerte y sería muy personal. Ahí sí no lo tocaría. Pues a lo mejor una traición de mi esposo para que mis hijas no obtengan ese problema y les afecte en su escuela, en la relación. Bueno, negar no, a lo mejor tratas de suavizarlo o darle un tratamiento un poco más suave, ¿no? Para abordarlo. Alguno con referencia a mis hijas. La drogadicción, creo que me daría vergüenza hacerlo. Si llegara a tener alguna falta económica, si llegara a tener problemas con mi papá o con mi mamá, debido a que no se ve muy bien en la sociedad que estén unidos y que siempre estén peleando, aunque es normal, pero no se ve muy bien, porque siempre llegan a ofenderte o a ofender a tu familia, como serían los amigos o compañeros de clase. Pues no sé, a lo mejor de momento, por ejemplo, yo no le diría de alguna enfermedad que yo tuviera a mis hijas, para que no preocuparlas. Por ejemplo, si llegara a suceder algo, mejor una violación o algo en ese aspecto, para no exponer a mi familia, a la sociedad, a lo mejor por críticas, igual y a lo mejor lo podría negar. A lo mejor económico y una violación. No es que me adornen, pero creo que yo no lo negaría, pero he observado que la gente niega las cosas por vergüenza. Tendemos a pensar que esto es un tema de que nos da pena. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso hablando de todo esto que tiene que ver con cómo negamos los problemas de familia desde el interior de la familia y el daño que nos hace. Torretti, por favor. Que yo escuchaba de este tema y recordaba algo que dice mucha gente, especialmente los varones, somos especialistas en esto. Me duele tal cosa, ¿por qué no vas al médico? Ah, pues porque si voy al médico me va a decir que tengo algo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy? Sí, ¿no? sí, me aguanto. Claro. Pero sí es muy esto es lo que pasa un poco con estos secretos. Sí, es cierto. Es decir, Tienes razón. esta muchacha, es que ella tiene que entender algo. Si va a hablar este problema, necesita entender que va a haber un problema después de eso y va a haber una crisis. Claro. Si tú no entiendes que para empezar a hablar vas a remover y menear toda una estructura de lo que yo les decía, toda una disfuncionalidad. Si no estás entendiendo esto, entonces no lo hables o te aguantas a ver qué haces. Pero si le vas a entrar, es porque sabes que vas a remenear una cantidad de cosas y que vas a destapar una cloaca de muchas situaciones y que va a haber, por supuesto, una crisis de la cual puedes salir bien librada. O puede salir casi de, ¿sabes qué, mijita? Pues yo voy a apoyar a mi hermano, a tu tío, a tu y hazle como quieras. Oye, y hablando justo de eso, fíjate, lo que nos estás diciendo revela muchas cosas. O sea, de repente parecería que entonces yo tengo que tener mucho cuidado, sí abrir la cloaca. Pero entonces, ¿de qué manera me tengo que proteger? Porque sí es cierto, va a haber una crisis, va a haber rechazo. Posiblemente mi familia no quiera hablarme porque yo soy la que voy a destruir. ¿De qué elementos, qué herramientas yo tendría que tener para que en el momento de abrir esa coladera poder estar lo suficientemente fuerte para resistir ese impacto? Pienso en algo que a lo mejor a la gente o a todos nosotros podemos no entender al principio, pero vas a tener libertad y vas a tener en algún momento salud mental
y tener también la posibilidad de reconstruirte y a partir de eso tener una historia diferente, a lo mejor para ti, para tus próximas generaciones. Yo creo que es pensar como en una recompensa que en ese momento es difícil que tú puedas ver, pero que la posibilidad es muy alta. A lo mejor no lo entiendes porque has vivido todo el tiempo ahí metido, pero puedes a lo mejor pensar en otras personas. En los grupos de autoayuda a lo mejor puedes ver, mira, fulanito le pasó, pero ya velo, está bien. A veces cuando estás en situaciones de crisis es importante acercarte a personas. Yo estoy divorciado y a mí me ha funcionado un par de amistades que están en lo mismo, pero que van un paso adelante de mí y que digo, yo puedo y mi familia estar como él, tal vez, si le trabajamos y le pedaleamos duro. Okay. Mira, yo quiero decir algo, Cristina, de las víctimas, o bueno, de la gente que ha sido abusada en la infancia, de abuso. Se supone que es yo no decidí, estaba en una situación vulnerable, no tuve elección con libertad de decir eso quiero, ¿no? Y muchas veces hay mucha culpa, mucha vergüenza. Antes de hablar, yo le sugiero a ella que primero se trate con un grupo de ayuda o se trate con una psicóloga o con una terapeuta que la acompañe y la contenga, porque hay mucho, es que yo soy sucia. Muchos de las víctimas de abuso sintieron bonito, claro. Entonces dices, ¿cómo puede ser que yo sea tan sucia de haber sentido bonito cuando me estaba abusando? Entonces estás confundido, te sientes sucio, estás avergonzado. Entonces todos estos sentimientos, antes de hablarlos, tienen que florecer, tienen que entenderse y en un ambiente de contención entender que la responsabilidad del abuso es del abusador, no del abusado, ¿no? Claro. Y en este ambiente hacer que pueda sanar esa persona y ya después ver si para ella o para él lo mejor es hablar o no hablarlo, claro. O hablarlo con la persona que sucedió, es que pero ya estando así. Claro, fíjate que la pregunta fue dirigida, mi pregunta fue porque yo supe de un caso donde ella se prepara y dice, sí, pues voy a hablar, y está en la reunión familiar y donde dice, pues necesito hablar con todos ustedes y decirles que mi tío fulanito de tal, ¿no? Que estaba sentado ahí el tío con la tía, los hijos, toda la familia reunida, pues abusó de mí cuando yo era chiquita. Se le fueron a golpes todos los hijos del tío, a ella, a golpes. Tuvieron, o sea, la familia se dividió y tuvieron unos se la agarraron a ella, otros lo agarraron a él, etcétera, y a ellos fue muy duro, muy, muy fuerte. Sí, claro. Entonces, a veces eso es a lo que se enfrentan cuando se habla un problema. Entonces, yo por eso les digo, ¿de qué manera protegerse? Porque entonces, bueno, ella salió muy lastimada en el momento que se atreve a decir la verdad, ¿no? Carmen decía al principio del programa que tenemos una familia nuclear y una familia extensa, ¿no? Creo que la vía para tratar estos temas es hablarlo primero con la familia nuclear y entonces la familia nuclear puede ayudar a contener o a dirigir el conflicto, ¿sí? Y de ahí se puede decidir si se habla o no con la familia extensa. Si la respuesta es sí, entonces ¿cómo? Ajá. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién de la familia extensa? Por etapas, primero con unos, luego con otros. Me explico, toda una estrategia. Se ayuda también a construir una red de apoyo emocional en la que puede o no estar la familia nuclear, otras personas, amigos, parientes, grupos de autoapoyo, terapeutas, en fin. Claro. Se establece toda una red de protección, pero primero sí habría que medirlo primero. Y medir también si es conveniente extenderlo hasta allá, ¿no? Así es. Pues yo diría que sentirse acompañado, ¿no? Eso es fundamental. Digo, si es de algún grupo o persona especialista, pues qué mejor. Pero sentirse acompañado, decir, y yo creo que la gente no habla de estas cosas hasta que no siente la compañía, ya sea de tu pareja, de alguna prima que te está apoyando, la hermana, la madre, no sé. O sea, esta persona con la cual primero tú sabes que te vas a apoyar, digo, si te lanzan a golpes, por lo menos alguien que los agarre, ¿no? Exacto. O que después de que te corran, vayas con esa persona y vayas con tu pareja y le digas, mira, efectivamente me expulsaron, ¿no? Efectivamente, y ya te desahogas con tu pareja. Y creo que cuando ya empiezas a pensar en decirlo,
lo que sea, es porque antes ya estuviste en un trabajo de introspección, de alguna manera. O sea, no te lanzas así como el borras. Es porque ya dices, a ver, esto no estuvo padre, lo hago consciente, no me gustó, y se puede repetir, sí, con los demás. Y además me está doliendo, ya llevo 40 años con ello cargando, y si lo digo, ¿me va a aliviar? Sí, entonces sí, o sea, vaya, uno se avienta a decirlo cuando ya antes hubo un trabajo personal. Yo creo que la única condición sería sentirte acompañado. Saber, voy a destapar la cloaca. ¿Y qué va a salir de una coladera? A ver, aquí podemos tener muchos ejemplos. Va a salir mierda y va a apestar y no nos va a gustar, sí. Entonces hay que limpiarla, ¿no? Y a lo mejor sabes que la destapé y me voy a ir. Yo ahí ya no quiero vivir en esa coladera. Claro. Y pero además hay chiquitos en esa familia, pero además hay no sé qué. Entonces, bueno, la destapé, ¿no? Es como esto del temblor. Quizá había estructuras ya dañadas, pero bueno, y si aquí seguimos y si no revisas, no, va a llegar un momento donde eso va a colapsar. Entonces, quizá lo más importante es prevenirlo desde antes. Casi siempre no lo hacemos hasta que está ya la crisis total. Sí, pero yo creo que si puedes hacer consciente que lo digas y eso te aliviane y te sientas acompañado, genial. Pero sí saber que eso implica que te expulsen de la familia, que eso implica que haya quien no te hable, que eso implica que cortes relaciones, sí implica eso. La consecuencia, después me voy a sentir mejor. Tal vez sea mejor. ¿Y para qué quiero que me siga hablando el tío nefasto de la familia? Sí, claro. Y a veces es tu propio papá o tu propia mamá o alguno de tus hermanos el nefasto que no quieres que te siga hablando, ¿eh? Lo que es bien duro es cortar con el clan, pero hay que hacerlo. Sí. Adelante, Sam. Miren, yo en Twitter pregunté, ¿qué ganamos al negar los problemas de la familia y por qué nos resulta más fácil hablar de los problemas de otros que de los propios? Y nos responde Luis San Vicente, porque nos enseñan y mal aprendemos que nos avergoncemos de fallar, tener problemas y aceptarnos frágiles. Perdemos mucho al no comunicarlo. Raúl Lara nos dice, es un mecanismo de defensa, por lo general tendemos a culpar a los demás de nuestras culpas. Como decías tú hace ratito, que hay que aprender también a responsabilizarnos primero nosotros, y eso es algo pues que no sabemos o no aprendemos. Luis Espinosa dice, es una buena pregunta que responde a una educación ya obsoleta, patriarcal y dañina, inculcada por la religión que nos hace todavía daño. También Meli dice, porque yo creo que muchas veces no nos enseñan a comunicarnos y a abrir nuestros más sinceros sentimientos. Y Juan Liñán dice, porque quizá para muchos hablar de los propios problemas sería como demostrar debilidad ante los demás. Hablar más de los problemas de los demás que de los propios, pues sí, primero es una forma de descarga. Es una forma de descargar la tensión y la angustia que generan mis problemas puestos en los demás, ¿no? O sea, es como un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, absolutamente. Una proyección, total. Una proyección, un desplazamiento. Sí. Poner en el otro lo que yo no quiero ver. En otro lugar lo que está en mí, lo que es de mí. ¿No? Y entonces lo puedo hablar y me la paso criticando y hablando mal de la gente, de que Chuchita robó, de que fulanito ya mató a alguien, ya golpeó, ya tal. En fin, a lo mejor estoy exagerando, pero no creo. Sí, pero ya viste lo que pasó a la vecina. Y esa gente que habla tanto de los demás y tan poco de sí mismo, pues es lo que puede hacer, descargar nada más esa tensión, porque no tiene los elementos o la fortaleza emocional para hablar de sí mismo. Y hablar de sí mismo y entonces pretender resolver algo de sí mismo. Claro. Oye, Cristina, yo quería comentar algo que tú decías, que es causa mucho conflicto, es cuando tenemos que romper con los padres, ¿no? Y los padres, o sea, los que lo sabemos, están introyectados, o sea, dentro de nosotros, o sea, que en toda la infancia, o sea, forman parte de nuestro cerebro inconsciente. Entonces, aquí sí vendría a decir, no es nada fácil romper con los padres y decir, no voy a ver a mi mamá o no voy a ver a mi papá, ¿no? Entonces, sí es muy importante sanar las emociones que nos llevan a tener estos resentimientos, porque a nivel proyectivo, a poner en el otro lo que no resolví con mi papá, se lo voy a poner a mi pareja, o se lo voy a poner a mi amiga, o se lo voy a poner a cualquier figura de autoridad o una figura parental que yo vea, voy a desplazar, o sea, voy a poner en ese enojo en otra persona. Claro, bien Entonces, importante. bien importante. Y dejar de tener también miedo de separarte de tu familia de origen, porque de repente también el miedo de separarte es lo que te hace no resolver el conflicto, ¿no? Claro, y yo creo que a veces hay que entender que el no quiero estar cerca de ti o prefiero no estarlo,
no significa no te amo o no Así significa te voy a odiar para toda la vida. Simplemente mantengo una sana distancia y no tengo por qué cargar ningún sentimiento negativo. Entonces te amo, pero prefiero que tú y yo estemos separados. Claro, porque no hemos resuelto el conflicto. O porque yo ya lo resolví, pero tú no lo quieres resolver. Entonces, si no lo quieres resolver, adelante, pero yo sí lo estoy resolviendo y estoy de este lado. Exacto. Sí, yo creo que nos hace mucha falta percibir a seres humanos y mostrarnos ante los demás como seres humanos. Súper hace mucha falta. O sea, sí creo que hay una desconexión emocional tremenda con nosotros mismos a solas, no conectamos con cómo nos sentimos y también no percibimos al otro como un ser sintiente. Y yo creo que cuando te muestras ante los demás o percibes entre todo el público a alguien sintiente y que está expresando lo que siente, eso genera lazos, eso genera unión. Es decir, mira, se atrevió a expresar que tenía hambre y que le andaba del baño y pues entonces ¿puedo acudir con ella? Sí, quiero yo lo mismo. Es decir, nos hace falta romper mucho más con este sketch social aprendido de necesitamos ser los perfectos, los lindos, los guau, todo esto, y acercarnos para poder a los enlazarnos con los demás. Con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a los cuatro, de veras, gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchísimas gracias al público por haber venido el día de hoy, se los agradezco muchísimo. Mi Sandy, gracias a ti, gracias a toda la producción. Y bueno, yo soy Cristina Jáuregui, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, seguramente con otro tema de estos que nos ayudan tanto en nuestra cotidianidad y que sobre todo todos y cada uno de estos son temas que ustedes nos sugieren. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Hasta luego.